con nosotros les quiero contar y le quiero dar la bienvenida al secretario de Finanzas de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, el señor Carlos Schlink. Lo quiero invitar a que se una a nuestro panel y mientras él viene yo les voy a contar por qué está aquí. Porque recientemente hubo una denuncia de la alcaldía que fue un escándalo, así en sílabas como me gusta a mí, escándalo, así. Porque resulta que después de una auditoría, pase por favor, bienvenido, adelante. Adelante, está con nosotros Carlos Schlink, les decía, secretario de Finanzas de la Alcaldía. Hubo una denuncia pública desde el municipio tras una auditoría interna de varios meses de que habían 22,000 usuarios que se habían beneficiado de pagar impuestos con un descuento, pero un descuento que no había sido autorizado. Es decir, que si por tu casa te tocaba pagar 8,000 bolivianos de impuestos, alguien había hecho que se reduzca a 300 bolivianos, por ejemplo. Así, escándalo, como dice Rafael, tal cual, bien Sandy. Entonces, de hecho, dijeron que una de esas personas fue el exalcalde Johnny Fernández, que él salió a negarlo y después el municipio salió a decir, no, aquí están los papeles, sí pagó 300 bolivianos por una casa que le tocaba pagar 8,000 y cuando ya se conocieron esos papeles, ese mismo día Johnny mandó a regularizar su deuda. Sí. Eso ya quedó así, oleado, sacramentado y explícito delante de todos los medios. Pero hay 22,000 personas en esa lista. El alcalde dijo que tenían todo este mes de agosto para esas personas que saben que fueron beneficiados con un descuento que no fue autorizado, tienen hasta el último día de agosto para regularizar sus pagos. De eso un poco vamos a hablar con el secretario de Finanzas. Le doy la bienvenida a don Carlos Schlink. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, Angélica. A todo este panel. Un prestigio estar acá. Un saludo para toda la población. Bien, yo quiero que usted me comente, por favor, acerca de cómo fue que se descubrió primero esto. Vamos a hablar luego de qué pérdida le generó al municipio cruceño, pero cómo fue que se descubre que había 22,000 personas que habían pagado menos impuestos de lo que correspondía. Bueno, primero que nada, este era un tema que se comentaba siempre, ¿no? De que había una modificación, una manipulación, había personas de que le ofrecían a los beneficiarios, a los contribuyentes, una rebaja en sus impuestos. Yo vengo trabajando aproximadamente 22 años en el sector público y evidentemente una manipulación significa de que se está tergiversando la información real. En impuestos ha ocurrido eso en algún momento, pero lo que creo que no se dieron cuenta en su momento la anterior administración es que en todos los sistemas hay un registro sistemático de toda la información. Desde el inicio donde uno registra sus datos técnicos, ya sea un beneficiario, un bien inmueble, un pago de un impuesto, hay un origen. Por más de que evolucione la tecnología y cambiemos de sistema, servidores, etcétera, eso siempre va a dejar un rastro. Lo que le llaman la huella digital. Así es, una huella del sistema, del inicio hasta el final. Como esto ya se comentaba, en la etapa de transición, cuando nos juntamos con la Comisión Económica, mi primer pregunta justamente al encargado del área de impuestos era, ¿quién es el que maneja el usuario madre? Lo maneja La Paz. Primera gran mentira. ¿Por qué? Cada institución pública, cada municipio tiene su propio usuario madre. Entonces, hay una persona responsable que crea los usuarios en el municipio o en la gobernación, en la universidad, de cualquiera de los sistemas del Estado. En este caso, el RUAT tenía y recaía sobre el director de Administración Tributaria. Primera gran mentira. Nosotros ya habíamos tenido contacto con el RUAT La Paz porque nos dirigimos con el Viceministerio de Política Tributaria, Ministerio de Economía, que tiene intuición. Nos dieron toda esa información y empezamos a indagar con todos los procesos cuántos fueron sus recaudaciones de cada uno de los rubros, ¿no? Bienes inmuebles, vehículos, patentes municipales, y vimos una tendencia de caída. Imagínense, el 2012, la alcaldía recaudaba alrededor de 1.200 millones y cuando llegamos en la transición nos dijeron nosotros recaudamos 890 y hemos roto récord. Perdón. Entonces nosotros dijimos, ¿no? Señores, digamos, ¿cuál es lo que han roto récord? Si hay una caída en la tendencia de sus recaudaciones del 2012 hasta la fecha, ¿no? Segunda gran mentira, ¿no? En eso, nosotros le proponemos al alcalde, tenemos que pedir toda la base de datos porque la manera es el RUAT, ellos son los responsables, pedimos toda la base y cruzamos toda esa información de todos los bienes inmuebles, vemos los usuarios que se han creado, encontramos usuarios muertos, usuarios que modificaron su carnet de identidad, los nombres estaban errados, y por lo tanto obviamente vimos que la trazabilidad, había un registro de toda esta información. Una vez que levantamos toda esta base de datos, le hacemos seguimiento, encontramos los 22,000 casos que habían de solamente bienes inmuebles que se habían modificado.
hicimos una casuística de todo el origen. Habían cambios de una casa, desde un cambio que lo movían la zona económica. Si usted tenía en el centro zona económica 1, la llevaban a la zona económica 15, Paurito por decirle, que tiene menos servicios. Obviamente, en vez de pagar los 8.000 bolivianos como la casa del alcalde, el exalcalde, perdón, se iba a la zona económica donde no había servicio y llegó a pagar 322. Se baja su base imponible y el impuesto se calcula en base a la base imponible. Claro. Por eso el cambio, una modificación. Pero encontramos casos de 54 cambios, una sola casa. No. Ahí yo 54 cambios. Ahí yo le quiero preguntar esto ya de experiencia, que alguna vez lo he comentado. No solo sucedía eso, sino que más bien la alcaldía también modificaba el RUAT, no solo para cobrarte menos, sino para cobrarte más. Esta tal vez ha sido una de las razones por la que se hacía esto, para solventar a todos estos 22.000 beneficiados, por decirlo así. ¿Han visto este tipo de casos también? Cambios jamás, solamente cuando existe una fiscalización de la casa donde se hace ese tipo de ajuste. ¿Por qué? Puede ser que usted le pida una autorización al catastro, al municipio, para mejorar su casa, que eso debería ser lo común y corriente. Realizar primero el trámite, solicitar la autorización, se haga la verificación y obviamente hay una modificación de datos técnicos porque cambia la cantidad de metros construidos, la calidad de la construcción. Quizás hay mejores servicios, ya tiene de repente alcantarillado, ya tiene pavimento o algún otro servicio, alumbrado público, en fin, dependiendo de la zona económica, que van cambiando las tablas de acuerdo a los ajustes que se van haciendo y las inversiones dentro del municipio. Así funciona, por eso te pueden cobrar más. No es porque metieron datos técnicos y te cobren de más, eso no lo pueden hacer. Tenemos también en la auditoría de que no hubo este cambio hacia más. Sí hubieron 22.000 casos hacia abajo. ¿Por qué no va a ir una persona a querer hacer un trámite para que le modifiquen y cobren más, digamos, ¿no? Tengo una pregunta importante en el chat, pero quiero preguntar antes algo. ¿Cuánto daño económico le generaron al municipio estos 22.000 usuarios que se les rebajó impuestos? Estos 22.000 contribuyentes significan un poco más de 570 millones de bolivianos. Por gestión, desde por el año. 2021 hasta el 2026, hasta el 4 de mayo del 2026. Okay. Cabe recalcar de que la modificación se pudo hacer desde el 1 de enero de 2021 hasta el 4 de mayo del 2026, cuando llegamos nosotros, y se hace el congelamiento de todos los usuarios. Entonces, pudieron arrastrar gestiones hacia atrás. Pudieron arrastrar. ¿Por qué? Por ahí lo hicieron en el 2021 modificando el impuesto 2020, 19, 18, 17. Tenemos toda esa trazabilidad y por eso es que en algunos de los reclamos de repente que puede existir de los usuarios, dicen, pero ya prescribieron los impuestos de las gestiones pasadas, 2008, 9, 10, sí, pero en el 2021 gozaste de un descuento que no correspondía porque manipulaste el impuesto. Eso era lo que pasó, sí. Y el Código Tributario obviamente es taxativo en eso, no beneficia a una persona que manipula de manera errónea o de manera malintencionada el impuesto. Sabemos que no se ha dado la identidad de estas personas, pero aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Héctor Márquez dice, ¿podría darse el caso de que se haya cambiado el monto del impuesto, pero no para que el beneficiario sea, por ejemplo, Sofi, digamos, sino que Sofi pagó lo que debía pagar, pero el que se embolsilló la plata fue el funcionario? ¿Puede haber sucedido eso o es que definitivamente la persona fue la propietaria del inmueble la que se benefició del descuento? Pudo haber pasado las dos cosas. Ok, eso quería entenderlo. Pudo haber pasado las dos cosas. ¿Por qué? Puede ser que usted confíe en una persona X que la conoció de ahí el funcionario y le dice, quiero pagar mi impuesto, y le dice, a ver, yo se lo voy a hacer el cálculo. Entra a la ventanilla, le dice, haceme el cálculo, le dice, mire, son 8.000 bolivianos, usted le da los 8.000, espéreme ahí sentada, va hasta la ventanilla, cambian los datos técnicos, pagan 300, a los 2 minutos que pagan, lo vuelven a cambiar a los 8.000, pero le imprimen la boleta por 300. Bien. Entonces vienen, se la entrega a usted no vio la boleta, agarra y se va a su casa y dice ya está pagado. Y ahí te tumbaron en tu buena fe. Así es. Okay. La buena fe en el Código Tributario no existe. Ya. La buena fe no delega la responsabilidad de los impuestos. Bien. Así es la normativa. Carlos. Ahora, el segundo ejemplo que me decían, sí, ¿no? Que podría ser que la benefició a la persona. Claro. La persona, si va y realiza el pago, verifica. Claro. Y por ahí no le cobraron el impuesto. ¿Por qué? Porque era su pariente de repente y le dijo, me manipuló, ya lo pagué los 300, estoy conforme y me fui.
sabe obviamente de que hubo una manipulación Claro. y que en algún momento esto iba a suceder. O sea, estas 22.000 personas saben que son ellas las que se están diciendo que están en estas listas, ¿cierto? Por lo menos el 90% creemos que sí, Ok. que saben de que hubo una manipulación, de que se arriesgaron de repente y por eso es que sacamos una normativa tributaria donde no queremos nosotros cobrarle adicionalmente del impuesto algo a los contribuyentes. No se va a cobrar multas, no se le va a cobrar intereses. Es más, estamos buscando la alternativa, se le ha dado la alternativa de que puedan acogerse a un plan de pago si es que supera un monto mínimo. Está en la normativa establecido, en sistema mañana ya va a estar habilitado para el tema de los pagos en cuota para montos mínimos, obviamente, que no deben bajar de 2.000 bolivianos, un así decir. Y otro de que, primero que nada, tiene que pagar el 20% como cuota inicial, obviamente como buena fe que va a cumplir Su plan de pago. con su plan de pago. Bien. Y eso obviamente puede ser desde 1, 2, 3 pagos, dependiendo del monto, hasta 36 meses. ¿Están tomando algunas medidas para que en el futuro no vuelva a suceder esto? Esto es un tema de tener mejor control digital, implementar software. ¿Qué se va a hacer para que esto no vuelva a pasar? Bueno, primero que nada, con el sistema que disponemos, empezamos a hacer control cruzado. Eliminamos todos los usuarios que podían hacer una manipulación. Todos, absolutamente todos. Nadie tiene acceso para manipular ningún dato. Primero. Segundo, cuando existe una variación de datos técnicos, primero pasa por catastro, planificación, se actualiza en el DAT y obviamente hay un reporte y control cruzado que llega hasta el alcalde. Como esto no se hace todos los días, porque no todos los días tenés una variación de datos técnicos, entonces ahora sí hay un control real exhaustivo, donde hay un cruce de información, donde participan 3 áreas de diferentes secretarías. Entonces ya tendría que ser alguien que realmente tenga una mafia como la tenía el exalcalde para que pueda controlar otra vez esto y modificar una normativa, porque lo tenemos en normativa. Obviamente la normativa a veces el papel aguanta todo, ¿no? Y estos usuarios, por ejemplo, no les importó ni la normativa, no les importó las consecuencias que les iba a traer, porque todo está registrado. El usuario madre, el anterior director de la administración tributaria, era quien autorizaba cada uno de estos perfiles para que modifiquen estos 22.000 trámites. Y él es la principal, obviamente, responsable, la principal persona responsable junto con el alcalde, ¿no? Y los 107 usuarios que encontramos que modificaron estos 22.000 trámites, ¿no? Carlos, ¿qué va a pasar el 1 de septiembre con los 22.000 contribuyentes? O un grupo, digamos, el grupo que no pague. Bueno, las personas que no puedan, si usted quiere acceder a este plan de pago o querer ir a regularizar su trámite, evidentemente el Código Tributario te permite a la Administración Tributaria Municipal que pueda realizar procesos coactivos. ¿Qué son los procesos coactivos? Congelamiento de cuenta, anotación de sus bienes y obviamente cosas que ponen incómodo al contribuyente. Por eso la mejor alternativa es ir a regularizar. Si es que son montos altos, acceder a un plan de pago. Hay plan de pago. Hay plan de pago. Hay plan de pago para montos obviamente superiores a 5.000 bolivianos principalmente. Y O sea, hay salida. hay salida. Hay salida, no es que se hace Sin que nada. te venten, decimos. Y además que no le están cobrando un boliviano de multa ni un boliviano de intereses. Eso es muy importante. Y una vez que se venza el plazo el 31 de agosto, ¿va a ser el mismo porcentaje de multa y intereses para las personas que no han pagado a tiempo lo que sería, por ejemplo, la gestión pasada del 2025? ¿O se ha planeado otro porcentaje para las personas que deben esta cantidad de impuestos por otras gestiones? Bueno, este tema de las multas de intereses están normadas ya en las leyes, ¿no? Va a ser la No, misma ley. no se va a modificar. Ujú. Ahora, el beneficio, por ejemplo, a las personas que deben la última gestión y que no han manipulado sus datos o de las últimas gestiones, que no están modificados sus datos, es que no va a pagar multas de intereses. Eso es importante. En la normativa no solamente se sacó esta ley para los 22.000 casos, es para todo el universo. Santa Cruz tiene más o menos unos 450.000 bienes inmuebles. Entonces no es que todos los pagan hasta esta fecha, pero evidentemente hay algún universo que todavía no paga sus impuestos porque se ha atrasado de repente o ha buscado otra alternativa, está esperando y puede pagar ahora sin multas de intereses de gestiones pasadas. No, la multa del interés del 2025 no se genera, ¿no? Nos decía usted que por lo menos el 90% de estas 22.000 personas saben que hubo Saben, una conocen. omisión.
¿Qué pasa con el 10% restante que de repente no sabe que su nombre figura ahí? ¿Cómo puede averiguar y puede regularizar su situación? Bueno, primero que esta lista ya se ha publicado los números de inmueble y su código catastral. Ok. Eso usted verifica en las listas que corre por todos lados y puede buscar si se encuentra su bien inmueble. Número 1. Tenemos la página web del municipio y usted entra directamente a la página web, introduce el código o su número de bien inmueble y ahí le va a reportar un mensaje de que usted o tiene una irregularidad o que está sin ninguna irregularidad su bien inmueble. Entonces, si tiene una irregularidad, tiene que ir a la quinta municipal si es que desea. Es una alternativa. Ir a la quinta municipal, acercarse a la plataforma y decir quiero realizar el pago de mi impuesto. Perfecto. Puede también directamente entrar a la página del RUAT. En la página del RUAT, ahí hay consulta y hay pago directamente de lo que son bienes inmuebles. Entra a la opción de bienes inmuebles, pone el código y ahí le va a generar la deuda que tiene ese bien inmueble y usted con un QR puede pagarlo de manera automática con la banca digital o puede ir a cualquier banco, a un banco de la banca privada, le da el código de su inmueble y paga directamente su impuesto. Si no le genera ningún impuesto, evidentemente no tiene deuda. O sea, maneras de regularizar la situación hay, gente. Así que Más de deberían 3 hay. hacerlo. Bien, bien. Le quiero agradecer al secretario de Finanzas de la Alcaldía, el señor Carlos Schling. Gracias por su tiempo, por su visita y por venir a aclararnos esto, que realmente la denuncia fue un escándalo y creo que si están poniendo todas estas maneras de solucionarlo, la gente seguramente lo va a hacer. Y si no, nos vamos a enterar. No, y también se viene, ¿no? Lo que viene a ser vehículos. Sí. Estamos ya, la próxima semana tenemos el reporte de todos los vehículos también, el daño económico y las patentes municipales. Ok. Que evidentemente esto es mucho más, ¿no? Mucho más en cantidad de patentes, pero no nos olvidemos que son todas las autorizaciones a cada uno de los negocios que se tenía, ¿no? En Santa Cruz. Bien. Muchas gracias. A ustedes Buenas por la noches. invitación. Gracias. Gracias. ¿Qué dicen los povers? A ver.